Ready. Vaya conmigo al Salmo capítulo número 34. Si usted no estuvo aquí el domingo, se perdió del mensaje del domingo y por esas cosas de la tecnología ni se pudo transmitir ni lo pudieron grabar. Así que si usted no estuvo aquí, usted se perdió del servicio del domingo, que esto fue pero poderoso. Libro de los Salmos, capítulo número 34. Voy a leer desde el versículo número 1 hasta el verso 19. ¿Lo encontró? Salmos, capítulo 34, verso 1 al verso 19. Si no tiene Biblia, en las pantallas puede leer con nosotros. Escuche cómo dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desee muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cierre los ojos ahí, Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es aliciente, medicina. Tu palabra tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos. Yo te pido que los que hemos venido deseosos por tu palabra salgamos transformados. Que tú uses cada palabra que has puesto en mi corazón para bendecir la vida de esta iglesia. Y que todos nosotros podamos salir reconfortados por el poder que emana de tu palabra. Yo me escondo detrás de ti para que tú te lleves la gloria y para que mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón traigan repercusiones eternas en la vida de aquellos que hemos decidido responder a tu llamado, Señor, en la vida nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta noche estamos al filo de esta serie. Hemos estado hablando acerca de el concepto del descanso. Y en esa idea comenzamos hace algunas semanas hablando un poco acerca del llamado que hemos recibido de Dios a vivir una vida de certeza, de plenitud, que nos lleva al descanso. Y titulé esta serie Selah, porque durante todo este mes hemos estado explorando cómo se ve una vida según la palabra de Dios que aprende a descansar en Dios. Y esa idea es súper importante porque hemos estado hablando en cómo podemos desarrollar una vida de adoración que lleve nuestra propia vida
al descanso. Y hablamos acerca de esto porque hemos estado aprendiendo que descansar también es adorar. Y es adorar porque cuando vivimos esa experiencia de descanso, eso nos da espacio para que nosotros podamos desarrollar confianza. El domingo pasado, este domingo que pasó, estuve hablando acerca de la obediencia como ese llamado a vivir un tiempo de descanso. Pero hoy voy a hablar acerca del descanso que sana el corazón. Hace algunos años atrás, tuve una experiencia no tan agradable, una experiencia de una pequeña fractura, y no sé si ha tenido la oportunidad de romperse alguna parte de su vida. Si ha tenido la oportunidad de romperse alguna parte de su vida, usted se va a este asunto de ir al médico y ir a ponerse un yeso, a inmovilizarse un área del cuerpo, a entablillarse una pierna. Eso de por sí es bien complicado. Las personas que tenemos esta tendencia a no quedarnos quietos nunca, pues lo disfrutan muchísimo menos. Pero yo recuerdo este momento, que fue un momento súper breve, no fue algo tan complicado, pero en el momento en el que estoy interactuando con el médico para ver cuál es la receta, cuáles son los medicamentos, qué es lo que yo tengo que hacer para recuperar la fractura que yo había experimentado por el mal manejo de un coraje hace muchos años atrás. Y el médico me dijo: pues mira, tu receta es sencilla, tienes que descansar. Me dieron unas pastillitas bien bobas que yo las podía conseguir over the counter, y lo único a lo que me mandaron fue a tomar un tiempo de reposo, a subir la pierna, ¿sí? A tener cuidado, a no estar demasiado tiempo activo, a hacer un balance entre el descanso y la productividad. Y la idea fue sencilla. Si tomas tiempo para descansar, el descanso te va a ayudar a que el hueso cure solo. Así que toma tiempo para que descanse. Entonces, cuando yo estoy preparando los sermones de esta serie, comencé a darme cuenta que la realidad física no se divorcia tanto de la realidad psicoemocional y espiritual. Y que hay momentos en la vida donde, cuando nosotros estamos buscando entrar en un proceso de sanidad dentro de nuestra vida, necesitamos experimentar espacios, momentos, oportunidades donde nosotros podamos desconectarnos un poco de las cosas que nos causan preocupaciones, estrés, dolor, problemas en la vida, y podamos darnos espacio para descansar. Esto es bien importante, porque cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que este capítulo número 34 del libro de los Salmos toca una temática que de hecho es una de mis temáticas favoritas, y es la temática del dolor y del sufrimiento. La razón por la que es una de mis temáticas favoritas no es porque a mí me gusta sufrir, ni es porque me gusta manejar dolor. Es porque todos los que estamos aquí, de una manera u otra, nos exponemos o estamos a punto de exponernos a experiencias de sufrimiento y dolor, y el 80% de nosotros no sabe cómo manejar eso. Y que de manera consciente o inconsciente, todos los seres humanos viven procesos de desilusión, procesos de fractura, procesos de quebrantamiento. Y si el dolor, el sufrimiento y el quebrantamiento es parte de la experiencia humana, y nosotros no podemos divorciarnos de la experiencia del sufrimiento y del dolor, porque el dolor se produce desde el momento del nacimiento. Quizás yo lo digo desde un libro, pero las mujeres que han dado a luz un hijo saben que desde el mismo momento del sufrimiento, desde el mismo momento del alumbramiento, comienzan los procesos de dolor en la vida de los seres humanos. Para mí es bien importante entrar en esta idea
Porque si inevitablemente todos vamos a sufrir, y esto lo he hablado durante estas pasadas semanas, nosotros debemos aprender a hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera para manejar eso? ¿Cuál es la mejor manera para manejar los procesos de decepción, de sufrimiento, de dolor? Esos momentos nocivos en la vida que desarrollan en nosotros agotamiento emocional. Yo no sé si usted se ha visto ahí alguna vez en la vida. Pero hay dolores que no son físicos, que agotan el alma. Hay dolores no físicos que agotan el corazón. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando de este corazón, estoy hablando de este corazón. Hay procesos en la vida de nosotros que nos llevan a confrontar momentos de fatiga perdurable. Pero me gusta porque si usted va con cuidado, se va a dar cuenta que Dios nos está invitando a que nosotros podamos encontrar descanso. Y que si nosotros logramos entrar en ese espacio donde tomamos descanso para estar en la presencia del Señor, tomamos descanso para escuchar la voz de Dios, tomamos descanso de la toma errática de decisiones en la vida, tomamos un descanso de sentir que todo nos está empujando alrededor. Claro, de esto hemos estado hablando ya por casi un mes, pero nosotros tenemos la tendencia de vivir en una sociedad que todo el tiempo nos está empujando, donde sentimos que estamos todo el tiempo caminando sin aire, que estamos todo el tiempo, no estamos saliendo de una cosa cuando tenemos otra cosa encima, y eso se ve en el aspecto económico nuestro, en el aspecto emocional nuestro, en el aspecto social nuestro, y todos estamos viviendo en ese manejo constante. Ahora, el salmista toma un tiempo en el capítulo número 4 para hacer una declaración y un clamor en medio de momentos de quebrantamiento y de dolor. El verso 18 y el verso 19, de hecho es uno de mis versos favoritos porque expresa dónde se posiciona Dios cuando el ser humano sufre. Esta idea filosófica acerca de Dios y el sufrimiento genera muchos cuestionamientos y algunas grietas en la fe de algunas personas que no entienden el concepto de el sufrimiento, la vida y Dios. Porque de alguna manera u otra, en la mente de muchas personas, la existencia de Dios está condicionada a la experiencia humana. Y muchas personas consideran que si Dios existe, la manera en la que Dios debe probar su existencia es dentro de la muestra de bondad en la experiencia humana. Tengo algunos amigos, inclusive familiares, que no profesan la fe, personas que no creen en la existencia de Dios. Y el planteamiento es simple. A los evangélicos se les hace complicado porque como los evangélicos no estudian mucho, pues se les hace difícil contestar preguntas simples. Y la idea es simple. Si Dios existe, ¿por qué la gente sufre? Si Dios existe, ¿por qué hay niños que pasan hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay gente buena que se enferma? El primer problema teológico que tiene esa pregunta, el primero de esos problemas, es que desde el lugar donde Dios existe, desde ese espacio donde Dios habita, la Biblia es clara y establece que Dios, como el ente regente, el ente soberano de la creación, está por encima de las cosas que nosotros transitamos en la vida. Primera cosa. Segunda cosa es que el hombre no puede comprobar la infinidad de un Dios por la pequeña experiencia de la vida del hombre.
Esto es bien importante, señores, porque Jesús, cuando habla acerca de la experiencia humana, nosotros los creyentes creemos que Jesús es la encarnación propia de Dios. Colosenses capítulo número 3, versículo número 3. Ese Dios que se hace hombre, que se encarna, esa deidad de Dios que está residiendo ahora en un ser humano. Jesús preparó a sus discípulos para entender que debido a la desconexión que el mundo tiene con Dios, con su poder y su bondad, esa ausencia de Dios crea un espacio abismal de oscuridad en la humanidad. Y ese espacio abismal de oscuridad en la humanidad, ¿están aquí o no? Ese espacio abismal de oscuridad en la humanidad es lo que lleva a los seres humanos a experimentar o a hacer que otros experimenten procesos de dolor. Pero si usted va a la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta usted que Dios se hace presente en cada experiencia de dolor en la vida de los seres humanos. Y aunque las experiencias de dolor son inevitables en la vida del hombre, y el hombre no puede desconectarse del dolor porque es parte de los procesos de la vida, porque el corazón de la gente está frío, porque hay personas que alejadas de Dios tienen un corazón distorsionado, orientado hacia el mal, desconectados del amor, de la gracia y de la misericordia, y eso nos lleva en el mundo a pasar por procesos difíciles. Dios siempre se hace presente en los procesos difíciles de la vida del ser humano, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, desde el momento de la propia desnudez del hombre en el jardín del Edén. Dios no se aleja del hombre porque él se siente vulnerable. Dios se hace presente en la vida del hombre. Si nosotros estamos aquí, si yo estoy aquí, es porque en medio de los procesos de fractura dentro de mi vida, Dios se hizo presente en mi vida y me hizo entender que aunque hay procesos circunstanciales en la vida y hay cosas que yo no puedo manejar en la vida y hay procesos que me causan dolor en la vida, Dios se hace presente en esos procesos, se aparece allí, me muestra belleza en el dolor, me hace encontrar propósito en el sufrimiento, me hace entender que esto difícil que me está pasando ahora lo va a usar Dios para darle sentido de propósito a mi vida, y al final todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Ahora, cuando usted mira con cuidado este Salmo capítulo número 34, comienza a expresar algunas cosas. La primera de ellas, que Dios no está distante en el dolor. Y que la cercanía de Dios en las experiencias de dolor de la vida del ser humano es lo que permite que el ser humano encuentre una fuente de consuelo. Que si nosotros podemos encontrar propósito, consuelo y destino en el dolor, es por causa de la cercanía que asume Dios en medio de los procesos de la vida. Segunda idea que está compartiendo el salmista en el capítulo número 34, esta cercanía parece un poquito incómoda, pero la segunda idea es que los justos también sufren. El libro de Job es la escena perfecta para explicar la historia de un hombre justo y temeroso de Dios que también sufre. A mí me encantaría decirle a alguien que cuando tú te acercas a Dios, los procesos de sufrimiento en la vida se detienen, pero esa no es la verdad. En algún punto yo creo que la iglesia trató de plagar de exitomanía la idea de sus congregantes a tal nivel que la gente le perdió la fe a Dios por causa de que nadie les dijo que los justos también sufren.
Y como le hablamos tanto de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad, de sanidad, se nos olvidó decirle a la gente que la enfermedad también toca los cuerpos de la gente. Y cuando los creyentes pasaron por tiempo de enfermedad, esa enfermedad les fracturó la fe. La malpraxis teológica y el abuso de algunos hijos del diablo que dicen ser evangélicos en nombre de Dios ha hecho que nuestra débil teología y nuestro poco espacio para experimentar la vida, porque le hemos llevado a la gente a pensar que ellos comienzan a vivir vidas de privilegio tan pronto se acercan a Dios, y ya pasamos de la fila regular a la fila VIP. Porque tú sufres cuando estás lejos de Dios, pero cuando estás cerca de Dios, tú no sufres. Porque las cosas te salen bien cuando tú estás cerca de Dios, pero cuando estás lejos de Dios las cosas te salen mal. Y la realidad, señores, es que el ser humano experimenta quebrantamiento y dolor, no importando dónde invierte su fe. La diferencia, señoras y señores, es que el lugar donde invertimos nuestra fe hace presente nuestra esperanza. Que yo voy a sufrir igual, pero mi experiencia no está en el mismo lugar. Que yo me va a doler a veces los procesos de la vida, pero dentro de mi cabeza está la idea de que si no es hoy será mañana, si no es esta puerta será la otra, si no es ahora será después, pero Dios tiene un propósito en mi vida que no ha terminado con él y yo no debo rendirme porque Dios tiene un plan perfecto en la historia de mi vida. Ahora, si usted nota con cuidado, se va a dar cuenta que cuando el salmista está hablando de la aflicción de los justos, porque hay gente que dice, pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia, tú vas a sufrir también. Pero es que yo ofrendo, tú vas a sufrir también. Nadie compra el favor de Dios con dinero. Nadie puede comprar el favor de Dios con fidelidad. El evangelio no es por obras. Venir a la iglesia no nos da inmunidad espiritual. Lo que sí nos da es esperanza y un sentido de propósito, una conciencia orientada a la voluntad de un Dios que tiene la intención de que aún los procesos de dificultad en la vida obren para nuestro bien. Segunda cosa que el salmista está diciendo es, los justos sufren. Tercera cosa, que es un disclaimer, una nota al calce, es esta. Los justos sufren, pero Dios no ignora a los justos que sufren. Y lo que está sugiriendo el escritor sagrado es que esos justos que viven procesos de dificultad en la vida, aún en los procesos de dificultad están bajo el cuidado soberano de Dios. Señores, esa idea debe llevarnos a nosotros a entender que si algo estamos siendo invitados para vivir. Y creo que durante estos 3 meses lo he estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Si la vida es difícil en esencia, si la vida es dolorosa en esencia, si vamos a sufrir, si vamos a vivir momentos de pérdida, ¿por qué no mejor le agarramos la mano a Él? Dios nos está invitando a que en lugar de esconder el dolor, nosotros llevemos ese dolor y esa vulnerabilidad en las manos de aquel que nos puede dar descanso aun cuando nos duele. No sé si ha tenido esa sensación alguna vez, pero yo he estado quebrantado del alma. No triste, roto. Porque una cosa es estar triste. El que está triste ahora y mañana le pasa algo bueno y se le quita. El que está roto
está triste muchas veces, por mucho tiempo, no encuentra belleza en medio de nada, se le está desintegrando el sentido de propósito. Y se encuentra desvirtuado en su identidad. Pero una cosa que para mí es bien importante hablar hoy, porque estamos hablando acerca del descanso, señoras y señores, para nosotros poder descansar en la plena certeza que sí habrá una resolución en los procesos de fractura y de dolor en nuestra vida, nosotros primero tenemos que saber cuánto compromiso podría tener Dios con un dolor ajeno. Para yo poder descansar en que quizá viniendo a los pies del Señor, podría yo tener una resolución diferente en mi vida. Lo primero que yo tengo que tratar de contestar es ¿cuánto compromiso tiene Dios con el sufrimiento mío? Isaías capítulo número 53, verso número 4 y 5. Vaya conmigo ahí rápido. Isaías capítulo 53. Este capítulo de Isaías es bien importante. Primero porque Isaías en el capítulo número 53 está presentando a Jesús como un siervo sufriente. Isaías no está presentando a Jesús como un rey victorioso. Isaías no está presentando aquí a Jesús como el Mesías. Isaías no está presentando a Jesús. Isaías está presentando a Jesús como un hombre dado al sufrimiento. Si no lo ha leído, yo le invito a que lo lea. Verso número 3 al verso número 5. Escuche cómo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Subraye la palabra rebeliones y entienda que esa palabra rebeliones implica pecado. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías está mostrándonos una imagen increíble. Una imagen donde, escuche, voy a hacer un paréntesis aquí. La única teología religiosa, no estoy hablando de teología cristiana, la única teología religiosa que habla de un Dios que se encarna en una experiencia de dolor es la teología cristiana. Ninguna de las otras teologías de las otras religiones del mundo, no lo estoy diciendo a modo de crítica, lo estoy haciendo a modo de análisis. Ninguna otra religión en el mundo presenta una imagen de un Dios que sufre. La única teología que presenta la imagen de un Dios que sufre es la teología cristiana. Escuche esto, porque cuando Pablo explica en la carta a los Colosenses cómo funciona la experiencia encarnacional, Cuando Pablo empieza a explicar cómo funciona la experiencia encarnacional, Pablo empieza a explicar esto. Primero, yo lo he dicho antes, pero tengo que enfatizarlo ahora. Dios hubiese entendido el sufrimiento sin sufrir, porque Dios es omnisciente.
Y la omnisciencia sugiere la capacidad de que Dios tiene todo el conocimiento. Así que Dios hubiese entendido el dolor, aunque no hubiese vivido el dolor. Pero el Dios que nosotros servimos tiene una relación de amor empático con el hombre a tal nivel que Dios quiso encarnarse en su Hijo para que a través de la experiencia de dolor nosotros pudiéramos entender que nuestro Dios no es como la presencia de otros dioses. Otros dioses están en el Olimpo mientras la gente sufre. Otros dioses están en los montes altos mientras la gente sufre. Otros dioses están alejados mientras la gente sufre. Y Isaías capítulo número 53 está diciendo: pero ese Dios los ama tanto que Él mismo entró en una experiencia de dolor, tomó toda su deidad y la dejó por basura, para que ustedes entiendan que Él comprende el dolor, que Él está presente en el dolor, que Él es empático en la experiencia de dolor. Que desde la encarnación de Jesús, Dios sabe lo que es ser un forastero. Desde la experiencia de la encarnación, Dios sabe lo que es ser un indocumentado que lo están persiguiendo. Desde la experiencia de dolor, Dios sabe lo que es ser pobre. Desde la experiencia de dolor, Dios sabe lo que es ser el hijastro de alguien. Desde la experiencia de dolor, Dios sabe lo que es ser hijo de una mujer adolescente que quedó embarazada. Desde la experiencia de dolor, Dios sabe lo que es tener que dormir sin tener una cama. Desde la experiencia de... Puedo seguir aquí toda la noche. Dios se ha hecho presente en la experiencia de dolor a través de la encarnación de su Hijo, para que tú y yo entendamos que Dios entiende. Cuando tú lloras porque no tienes para comer, Dios entiende. Cuando tú lloras y sientes que tus lágrimas son como de sangre, Dios entiende. Cuando tú sientes que alguien te traiciona y te traspasa una espada del alma, Dios te entiende. Alguien entiende lo que Dios me trajo para decirle a alguien. Dios te entiende, y lo que Dios está buscando es que tú puedas comprender que por eso tú puedes descansar. Tú puedes descansar porque el que te está invitando no te invita desde la ignorancia, te invita desde su omnisciencia y desde la experiencia encarnacional del dolor. En la iglesia hablamos mucho acerca de que Jesús muere por los pecados, pero nosotros dejamos un poco afuera lo que expresa Isaías en el capítulo número 53, que Él muere por nuestros dolores. Y yo estoy seguro que hay algunos de ustedes que cuando yo estoy hablando de que Jesús murió por sus dolores, están mirando la rodilla izquierda. Pero también Jesús muere por esos dolores que no tienen sintomatología física. Por esos dolores de las emociones y del alma que traen fractura al corazón del hombre. Isaías está diciendo que esa obra redentora de Jesús nos lleva a una experiencia de sanidad. No sé si ha estado en alguna condición de quebrantamiento en el alma, pero la sanidad también trae descanso a las emociones. Encontrar sanidad es encontrar descanso en el corazón. Y déjame preguntarte esto: ¿cuáles son esas cargas que tú necesitas dejar a los pies de Jesús? ¿Cuáles son esas cosas que te han llevado a experimentar momentos de quebrantamiento personal en la vida que estás viviendo? Hay veces que no nos damos cuenta, señores,
que el descanso en la presencia del Señor tiene repercusiones más importantes que un mero alivio. Hay veces que lo único que hace falta en la vida es tomar una pausa, desconectarse de todo, e ir a la presencia de Dios. Hay momentos que para recibir dirección lo único que hace falta es tomar una pausa e ir a la presencia de Dios. No sé si ha tenido la oportunidad en la vida de llevarle algún dolor emocional a Dios a sus pies, pero hay veces en la vida que lo único que hace falta es tomar una pausa e ir a la presencia de Dios. La intención por la que Dios nos está invitando a descansar no es solamente para que nos descansemos de la rutina y de la fatiga del diario vivir. La intención por la que Dios nos está invitando a descansar es para que nosotros podamos también experimentar descanso en nuestro corazón, en nuestras emociones, y podamos mirar en nuestra vida y ver la fidelidad de Dios en medio de los procesos temporales de dolor. Hay veces que lo ignoramos, pero los procesos de quebrantamiento en la vida son procesos temporales y llegan a su fin. Y Dios está invitándonos a que nosotros podamos descansar en Él. Vaya conmigo al Salmo número 46. Salmo capítulo número 46. Verso número 1. Y verso número 2. Salmo capítulo número 46. Verso 1 y verso 2. Escuche cómo dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Alamot está escribiendo un salmo, porque ese no es un salmo davídico, ese es un salmo deuterodavídico. Y uno de los cantores de Israel, llamado Alamot, que es uno de los cantores principales que escriben sus salmos, toma tiempo para expresar la confianza, la certeza de descanso que se genera en el corazón de aquellos que conocen a Dios. Dios está buscando que en los momentos de espacio, en los momentos para respirar, en los momentos de descanso, nosotros podamos descubrir que en la presencia de Dios nosotros tenemos esperanza para continuar. Dios está buscando que nosotros aprendamos que no solamente encontramos descanso cuando nosotros tomamos el espacio para decir, ok, necesito un espacio para respirar. Dios está buscando que también tengamos la conciencia de que en la tormenta podemos descansar. En estos sermones de esta serie estoy buscando darle algunos consejos prácticos. Y quiero darte este consejo. Haz una lista de las áreas de dolor o pérdida en tu vida y conscientemente preséntalas a Dios en oración. Hay veces que nos cuesta entrar en esta experiencia de traerle al Señor nuestras cargas porque no tenemos una conciencia presente de esas cosas que duelen nuestra alma. Consejo número 2. Comprométete a buscar momentos de pausa, donde ese momento de desconexión y de pausa
te lleve intencionalmente a recordar la fidelidad de Dios. Esos momentos de pausa no son para que pienses en lo que estás pasando. Esos momentos de pausa son para que pienses en cómo Dios ha intervenido en los procesos anteriores. Porque entrar en procesos de recordación nos ayuda a asumir procesos de dolor. Porque la Biblia es clara expresando que Dios es el mismo. Y si Dios es el mismo, aunque yo no conozco las circunstancias de la vida, yo puedo pronosticar la intervención de Dios en los procesos de mi vida. Dios está buscando que estos momentos de descanso nos restauren. Que estos momentos de descanso nos ayuden a sanar la fractura. Que estos momentos de no hacer tanto, de no ocuparnos en tanto, nos den espacio para recargar el alma. Yo sé que yo he sido incisivamente enfático con que en este tiempo de sabática que comienza el 12 de este mes, o sea, en nada, yo he sido incisivamente enfático en que usted intencionalmente tome tiempo para buscar a Dios en calma y en silencio. Busque a Dios para estar quieto en casa y seguir con su vida normal, pero sus espacios con la presencia de Dios y usted sean procesos de quietud. Los que ministran tienen que recargarse. Porque hay veces en la vida que uno no se da el espacio, uno no se da la oportunidad de que esos procesos de descanso recarguen el corazón. Porque la vida sigue, los procesos van a seguir viniendo. Dios nos está llamando a detenernos. Y lo voy a decir por los próximos 2 sermones que me restan. Dios nos está invitando a detenernos. Vamos demasiado acelerados en la vida. Vamos manejándonos de manera demasiado automática. Vamos manejando nuestra vida de manera demasiado errática. Y vamos error tras error, prueba tras prueba y mala decisión tras mala decisión. Porque no estamos tomando tiempo para reflexionar. Tiempo para respirar. Hablaba con alguien estos días y estaba requiriendo algo específico de una persona. Y me dijo, yo te puedo decir ahora mismo. No, tú no me vas a decir ahora mismo. Tú tienes que pensar. Tú lo tienes que consultar con tu esposa, porque la gente casada consulta las cosas. Se acabaron los amenes ahora. Tienes que escuchar la opinión. Es que ese es mi tiempo, sí es tu tiempo, pero el tiempo tuyo que tú me das se lo quitas a algo más. Tú tienes que sentarte, tienes que pensar, tienes que consultarlo con tu esposa, tienes que sentarte y después que tú hagas todo eso, entonces tú vas a tener una respuesta de algo que no vas a tener que echar para atrás a mitad de camino. Dios nos está invitando a que nosotros podamos descansar aún en los momentos de quebranto en nuestra vida. Dios nos está dando la invitación para que nosotros podamos tener un paréntesis también al dolor. Y le demos el espacio a Dios a que la buena obra que Dios comenzó en nuestra vida la perfeccione. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros nos vamos de sabática en esta iglesia casi un mes, pero usted va a seguir viviendo. La iglesia pausa, pero usted sigue viviendo. Va a seguir manejando situaciones difíciles.
Va a seguir lidiando con momentos de confusión. Va a seguir atravesando con procesos de quebrantamiento. Porque la vida sigue. Para mí esto es bien importante. Y es importante que la iglesia también pause, porque la iglesia no se puede volver la droga que te da el éxtasis para tú entrar en una nube irracional en la vida. ¿Están aquí o no? La iglesia no se puede volver esa droga con la que tú entras en una locura momentánea para adormecer el dolor. Tienes que aprender a manejarlo. Tienes que aprender qué hacer cuando estás bajo presión y no hay iglesia y no hay culto. Y la pandemia nos enseñó que tener relación con Dios es más importante que cualquier cosa. Que vivir una espiritualidad en comunidad es muy útil, que es muy importante, que ayuda en muchas cosas. Pero que en definitiva, aunque hay algunas cosas que paran en la vida, hay otras cosas que no se detienen. Mi intención durante los sermones de esta serie es que tú puedas determinar para qué Dios te está pidiendo que entres en este tiempo de descanso. Algunos de ustedes quizás necesitan este tiempo de descanso solamente porque necesitan coger un poco de aire. Pero algunos de ustedes necesitan este tiempo de descanso porque necesitas resolver cosas más profundas dentro de tu vida. Lo dije la pasada semana, yo he estado orando para que cuando lleguemos de nuestro tiempo de descanso yo escuche muchos testimonios de restauración familiar. Porque tú no puedes seguir evadiéndolo, tienes que resolverlo. Porque tú no te puedes seguir metiendo a la iglesia. Tú no te puedes seguir metiendo a la iglesia cada vez que hay una oportunidad, porque tú no soportas a la gente con la que tú vives en tu casa. Tú tienes que resolverlo. Tú no puedes seguir buscando involucrarte para huir del mundo real, porque tú estás en el mundo real. Esto es bien para las personas que la fe es un negocio para ellos. Este no es un mensaje bueno. Porque el que tiene la fe como un negocio, lo que quiere es que la gente siempre esté. Porque si la gente está, la gente hace. Y si la gente está, la gente da. Y si la gente está... Y cuando la fe es un negocio, el que la gente siempre esté, no importando lo que está ocurriendo internamente en la vida de la gente, es conveniente. Pero de nada nos sirve tener una vida religiosa abundante con una vida personal fracturada. El gran problema de la iglesia con el mundo, la razón por la que el mundo no le cree un pepino a la iglesia, es porque la gente dice una cosa y su vida es completamente diferente a esa. Y la fe de la gente es trastocada, porque la gente que más quiso mostrar matrimonios perfectos, con el tiempo se dieron cuenta que todo era una mentira. Y la gente que quiso mostrar vidas perfectas, con el tiempo se dieron cuenta que era una mentira. Porque no nos damos cuenta a veces que también la iglesia se puede volver esa pequeña obsesión descontrolada que nos lleva a vivir evadiendo sin resolver. ¿Están aquí o no? Puedes venir a 7 cultos y puedes venir a 9 retiros, y Dios va a pretender siempre que tú lo resuelvas antes de que tú vivas la vida metido dentro de la iglesia. Alguien me preguntó en estos días, yo hablo mucho de mi papá, y alguien vio en estos días a mi papá parece más papá de Josué que mío. Porque es así, como de ese colorcito así. Yo los miraba hoy, Josué nos estaba ayudando hoy, y yo decía, el que los ve dirá, ese tiene que ser el papá de ese muchacho. Y en verdad es el mío, lo que pasa es que yo me parezco a mi mamá.
El que ve a mi papá y su estilo y su manera, mi papá es un pastor viejo, de esos de antes. De esos de antes que cargan con un maletín, que tienen unos bolígrafos cololoros en la chaqueta. Esos bolígrafos no tienen tinta, pero están ahí. O sea, eso no es para escribir, eso es para lucir el traje. Ese es mi papá. Y todo el que conoce o ha escuchado a mi papá, lo primero que me pregunta es: ¿y cómo brega tu papá con esa diferencia de estilo tuyo? Porque yo tengo aretes, porque yo tengo tatuajes, porque yo predico en gorra, porque yo predico en tenis. Feliz de la vida. Mi papá es feliz de la vida con lo que Dios está haciendo conmigo, feliz de la vida con lo que está pasando aquí, porque hubo un momento donde tuvimos que sentarnos a resolver ese asunto. Porque sí causaba conversaciones incómodas y momentos difíciles, y sí causaba, claro, mi papá lleva 50 años de pastor. Mi papá ya era pastor 20 años antes de que yo naciera. Y las cosas hace 50 años en la iglesia no se parecían ni un poquito a esto que está pasando aquí hoy. Pero con el tiempo yo tuve que darme cuenta que para yo poder vivir una vida de paz que honra a Dios, yo no podía seguir evadiendo la vida. Yo tenía que tomar las herramientas espirituales que Dios me estaba dando en la vida y resolver la vida. Escúchame, tú puedes venir aquí a todos los servicios que tú quieras. Puedes desmayarte 4 veces para adelante y 5 veces para atrás. Cada vez que vamos a hacer un bautismo, puedes bautizarte todas las veces que tú quieras. Pero venir al Señor no es una varita mágica que resuelve la vida del ser humano. Venir al Señor resuelve la esperanza del ser humano. Venir al Señor resuelve la fe del ser humano. Venir al Señor resuelve el futuro de la eternidad del ser humano. Pero para el resto de las cosas, Dios pretende equiparte para que tú digas: ok, yo tengo que trabajar con la vida que me ha tocado vivir. Pastor, pero es que yo tengo cosas en la vida, es que yo he pasado cosas en la vida que me han roto, me han quebrantado mucho. Tienes que resolverlo. Resolverlo te va a llevar a tener conversaciones difíciles. Resolverlo te va a llevar a conversaciones que te van a hacer revivir las cosas que te hicieron llorar. Resolverlo te va a llevar a tener que hablar de cosas que te van a robar el sueño 2 o 3 noches. Pero Dios está buscando que eso sea un punto y final en tu vida. Que este sea el momento culminante donde tú cierres ese capítulo y el enemigo pierda el derecho legal sobre tus emociones y tú comiences a entrar a un tiempo de sanidad, un tiempo de recuperación que vaya lidiando con las fracturas de tu vida. ¿Alguien está aquí o no? Tienes que hacerlo. Tuve a alguien que me dijo: no, pastor, yo de entre no van a hacer culto aquí de Nochebuena. ¿Y dónde rayos yo voy a pasar la Nochebuena si yo llevo como 5 años que yo no le hablo a mi papá? Pues tú sabes lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que volver a hablarle a tu papá, pues, y tú tienes que pasar Nochebuena con tu, porque si tú te desmayas aquí todos los domingos y tú llevas 5 años aquí y en 5 años no te ha dado con ir a hablar con tu papá, hay un problema ahí. Pero la iglesia no habla de estas cosas porque es más fácil hablar de prosperidad y es más fácil de hablar de bendición y es más fácil hablar del cielo. Pero por eso es que la gente no nos cree las cosas que hablamos. Porque tenemos fracturas sin resolver. Tú sientes que Dios tiene un propósito en tu vida, maravilloso. Tú sientes que Dios quiere hacer algo contigo, poderoso. Antes de pretender enseñarle a alguien, sánate las fracturas de la vida. ¿Y cómo tu papá lo maneja? De lo más bien, mi papá me invita a predicar. Eso sí me dice: tápate los tatuajes, por favor, porque tú a mí se manga larga.
Y con el amor del mundo yo me pongo una camisa de manga larga, me pongo una corbata, me pongo un saco y voy y les predico vestido de pingüino. Con el amor del mundo. Ahí no hay una fractura. Mi papá se dio cuenta que yo soy el pastor de una generación diferente a la de él. Yo me di cuenta que mi papá es pastor de otra generación. Y aunque esta iglesia es totalmente diferente, yo le pido consejo a mi papá para las decisiones de esta iglesia. Yo le pido oración a mi papá para las decisiones de esta iglesia. Yo consulto las movidas de esta iglesia, adicional de mi pastor con mi papá. Mi papá se retira en 2 años y una de las cosas que viene hablando conmigo hace 1 año y medio es que él me dijo: yo me voy a retirar y tu mamá y yo decidimos que nos vamos a ir contigo para Revival. Yo no me voy a poner tenis nunca. Pues no te los pongas, eso está bien. Los tenis son para mí, no te los tienes que poner tú. Tú sabes que nosotros no vamos con eso. Tú sabes que yo voy a ir con mi traje y mi corbata. Tú puedes venir hasta con sotana de sacerdote aquí. Porque eso aquí no es un problema. Mi papá me dijo: a mí, tú me dejas las facilidades que yo, papi es contratista de, qué sé yo, 35 años. Tú me dejas, yo vengo y pinto la iglesia y arreglo lo que haya que arreglar. Si tú te crees que nosotros vamos a desperdiciar 50 años de ministerio, tú estás bien equivocado. Pero es que yo no lo hago como tú, y eso está bien. Porque no lo hagas como yo no significa que no lo podemos hacer juntos. Señores, el mundo tiene que ver a Dios. Y el mundo ve a Dios no solamente a través de las canciones que cantamos y las cosas que predicamos. El mundo también ve a Dios en los procesos de cicatrización de las fracturas de la vida humana. Hay algunos de ustedes que saben que tienen cosas que resolver. Y Dios te está dando esta pausa, este descanso para que no puedas tener ninguna excusa. Que yo no voy a casa de mami porque Dios se reúne los domingos y los domingos yo estoy en la iglesia. No hay culto domingo, te toca ir a la casa de mami. No puedes seguirlo evadiendo, tienes que resolverlo. Eso es difícil, yo no he dicho que es fácil en ningún momento. Es que yo no sé qué decir, lo más seguro yo tampoco sabría qué decir. Pero el Espíritu Santo que te está trayendo este momento de sanidad en tu vida, el Espíritu Santo que te está llevando en esta etapa de recuperación, el Espíritu Santo que está cambiando tu vida por completo, te va a dar las herramientas que tú necesitas para que tú asumas con responsabilidad lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Voy a cerrar aquí porque voy a orar esta noche. También se puede vivir descanso en los momentos de fractura de la vida. Cuando yo me di cuenta que del proceso más doloroso de mi vida, Dios estaba sacando una conciencia de restauración demasiado grande. Yo empecé a dar alabanza por lo que me había hecho llorar tanto. Descansa ya. Sigues aferrado a esa falta de perdón. Sigues aferrado a esa falta que cometieron en tu contra. Y tu corazón no descansa. No puedes amar en paz, no puedes confiar en paz, no lo puedes intentar otra vez.
No puedes darte la oportunidad de recrear esos puentes que quemaste de comunicación. Y tu corazón no descansa, porque estás revisitando tu dolor todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo sé que hay veces que no se siente así, pero Dios está cercano al quebrantado de corazón. Dios está cerca. Y está cerca Dios para hacerte entender que no lo tienes que hacer solo. Que Él va a ayudarte. No que Él puede ayudarte, que Él va a ayudarte. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, el equipo pastoral en el altar conmigo esta noche. Con los ojos cerrados hoy. Dios te quiere dar una pausa a ese dolor. Y yo voy a abrir el altar hoy a gente que me dice: pastor, esta palabra es para mí. Porque yo sé dentro de mi corazón, yo sé en mi alma, adentro en mi alma, yo sé en mi alma que yo no he encontrado descanso en las fracturas de mis emociones. Encontré descanso en la palabra del Señor. Encontré descanso en mi vida espíritu, pero en mis emociones no he encontrado descanso. En mi confianza, en mi fe, en mi manera de amar. Yo necesito que Dios me ayude. Voy a contar a 3. Y si usted es una de esos, yo necesito que usted salga de su lugar y venga al altar esta noche. 1, 2, 3.